Listo, ya comenzamos a grabar. Bien. Como les contaba entonces, voy a ser su instructor de la transversalidad de emprendimiento y el encargado de revisar los trabajos que se plantean desde la parte de emprendimiento. Me confirman, por favor, si están viendo la proyección que dice transversal de emprendimiento. ¿Me confirman si la ven? Profe. Perfecto, se ve bien. En esta sesión vamos a repasar y voy a dar las orientaciones de cómo se debe elaborar cada uno de los trabajos de las 8 actividades que tiene la transversalidad de emprendimiento. Igual en la guía de aprendizaje está muy bien explicado lo que tienen que hacer, muy detallado, pero vamos a repasar nuevamente. A medida que yo vaya avanzando, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, me la hacen de una vez. Como no voy a tener la pantalla del Teams abierta, no voy a poder ver si alguien me levanta la mano o me escribe al chat. Entonces, siéntase en la libertad de abrir el micrófono y hacerme la pregunta de una vez. ¿Listo? Bien. Vamos a comenzar. Me dicen, ¿el tamaño está bien? ¿Se logra observar bien? Sí, profe. Perfecto, listo. Entonces, ahora sí arrancamos. Bien, recordarles entonces, en esta primera parte, la transversalidad de emprendimiento cuenta con una competencia, la cual es fomentar cultura emprendedora, según habilidades y competencias personales, y cuenta con 4 resultados de aprendizaje. Primero es establecer características y competencias emprendedoras personales de acuerdo con sus potencialidades, objetivos y el entorno. Apropiar el proceso de toma de decisiones personales en su cotidianidad según el comportamiento emprendedor. Emplear capacidad creativa e innovadora según estrategia emprendedora. Y la última es relacionar la importancia de la negociación con el emprendimiento según las necesidades y elementos de la negociación. ¿Listo? Bien, la primera actividad que nos vamos a encontrar en nuestra guía de aprendizaje se llama Diana de valoración. Lo que yo les estoy mostrando aquí no me lo he inventado, todo está en la guía de aprendizaje. Algunas imágenes, como por ejemplo esta Diana, este círculo, hace parte del documento de apoyo que ustedes tienen y que deben descargar. Listo. Entonces, para que de pronto no vayan a pensar que el profe les está mostrando algo diferente a lo que ustedes tienen. Bien. La diana de valoración. La diana de valoración es una herramienta que permite identificar sus fortalezas y debilidades a través de una autoevaluación de sus características emprendedoras personales. De acuerdo con los resultados obtenidos en la diana de valoración, en el mismo formato explique brevemente 3 a 5 renglones las razones que motivaron su autoevaluación en cada una de las características emprendedoras personales. Luego, clasifique las características emprendedoras personales entre grupos. Características que fortalecen al emprendedor como persona, características que facilitan al emprendedor el análisis de su situación y características que le ayudan al emprendedor a formular y hacer seguimiento a su proyecto. ¿Qué van a hacer? Ustedes en esta diana de valoración lo que tienen que hacer es simplemente de cada uno de los 10 puntos que se le proponen, debe colocar una X en uno de los 3 colores. Ejemplo, estamos aquí en la parte de correr riesgos, que es el punto 10. Si usted es una persona emprendedora que le gusta correr riesgos en cuanto a emprendimiento, hablamos, usted coloca entonces la X en el color verde. Si usted es una persona que no le gusta planificar sistemáticamente, puede colocar una X en el color rojo. Listo. Me hice dar a entender aquí en esta parte.
¿Hay alguna pregunta? Hola, hola. Hasta ahora no tengo preguntas de mi parte. Bien, entonces, cuando ya tengamos elaborado la diana de valoración con las X en cada uno de los colores, según su criterio, pasamos a lo que les acababa de mencionar. De acuerdo con los resultados obtenidos de la diana de valoración en el mismo formato, explique brevemente de 3 a 5 renglones las razones que motivaron su autoevaluación. ¿Qué lo llevaron a usted a darle la valoración a esta actividad? Listo. Este es el primer trabajo, este es el primer ejercicio que ustedes deben presentar desde la transversalidad de emprendimiento. Hay algo muy importante que antes de que se me olvide y es, deben tener en cuenta y deben apegarse mucho a lo que se les dice en la guía de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay actividades que pueden ser grupales y hay actividades que son netamente individuales. Entonces, yo me voy a pegar a la guía. Y esto se lo digo porque ya se han presentado diferentes circunstancias con otros programas de formación en esta misma actividad. Que la guía dice puntualmente que es individual y me han subido trabajos en grupo. Entonces, no puedo emitir un juicio o le emito el juicio a la persona que subió el trabajo desde su rol como aprendiz. Y a las otras personas que aparecen relacionadas en el trabajo, pero que no subieron el trabajo, no les puedo colocar esa actividad como calificada. Listo. Esto me da pie también para recordarles, y esto es el pan de cada día siempre que estoy revisando los trabajos. Cuando los trabajos son grupales, cada aprendiz, cada integrante del grupo debe subir su trabajo. No se confíen que porque sí lo hicimos y el compañero o la compañera quedó de subirlo, ya el profe me va a calificar. No, todos deben subir su trabajo. Porque a mí la plataforma no me deja calificarle si usted no sube el trabajo. Usted obligatoriamente lo tiene que subir, o si no, a mí, por mucho que yo vea que usted lo entregó, a mí la plataforma no me deja calificar. Entonces, la recomendación es, si lo van a hacer en grupo, deben subir cada uno de los integrantes debe subir el trabajo. ¿Listo? Bien, seguimos con la siguiente actividad entonces. Siguiente actividad que deben presentar. Taller Visión Emprendedora. Identifique su motivación a partir de su propósito de vida. Para ello, construya un esquema gráfico con los siguientes criterios. Ese esquema gráfico está en un documento de apoyo que ustedes deben descargar. Y dice, en el centro, usted deberá representar su propósito de vida a través de un dibujo. Luego, en la parte superior izquierda, coloque la respuesta a la pregunta, ¿cuál es su principal motivación para cumplir sus sueños? Parte superior izquierda, la que dice principales motivaciones. Entonces, ¿cuál es su principal motivación para cumplir sus sueños? En la parte superior derecha, coloque la respuesta a las preguntas. ¿A qué le gustaría dedicarse en la vida? ¿Qué es lo que más disfrutaría de hacer de dicha actividad? En la parte inferior izquierda, coloque la respuesta a la pregunta, ¿cuáles son los valores más importantes que rigen su vida? Y en la parte inferior derecha, coloque la respuesta a la pregunta, ¿cuál considera que es su propósito de vida? Estas primeras actividades son muy sencillas
son muy de criterio personal, ¿ya? Entonces simplemente es darle respuesta a las preguntas y subir el documento donde corresponde, porque ese es otro problemita que se presenta. Aprovecho a recordarles. Si estamos trabajando el taller Visión Emprendedora, procuren revisar bien el documento que van a subir, porque también se ha presentado que estamos revisando taller Visión Emprendedora y me suben el documento Diana de valoración. Diana de valoración. Entonces se confían, no, ya yo subí mi trabajo, ya lo subí, y resulta que el que subió está mal. Listo, no corresponde a la actividad. Otra cosa, estén muy pendientes a su bandeja de notificaciones, a sus correos, cuando se les haga la retroalimentación después de revisar sus trabajos. Porque creen que el trabajo está bueno y resulta que el trabajo está malo y no leen lo que el instructor les deja como mensaje. Entonces se confían y nunca corrigen el trabajo. Entonces, al final, cuando el programa se cierra, es que van a decir, pero ¿por qué perdí emprendimiento si yo mi trabajo lo subí? Y resulta que fue que el instructor le hizo una anotación pidiéndole que por favor corrigiera y nunca corrigió. Entonces, eso también se viene presentando mucho y hago mucho énfasis en esto para que no les pase. Bien. ¿Estamos bien aquí? Taller Visión Emprendedora, ¿alguna pregunta? Bien, vamos para la siguiente actividad. Actividades muy personales, muy sencillas. La siguiente actividad es Taller Visión Emprendedora. Es la segunda parte de la que acabamos de realizar. En esta nos dice, formule su visión emprendedora a partir de sus sueños. Para ello, realice un listado de sus sueños en cada una de las áreas de la vida. Familia, trabajo, finanzas, diversión, círculo social, educación, espiritualidad, salud. Dice, defina si son sueños a corto o a mediano plazo. A corto plazo, 6 meses. Mediano plazo, 1 año. O largo plazo, más de 5 años. Y luego represente sus sueños a través de imágenes colocándolas en el esquema que encontrará en el formato para el desarrollo del taller. Entonces, yo cogí del formato que ustedes tienen, hice una captura de pantalla y les traje para que ustedes vieran. Este es el esquema. Como pueden observar, aquí en esta parte, ustedes van a colocar su visión emprendedora. Y luego, en cada una de las demás cuadritos que están por fuera, dice familia o pareja, trabajo o la carrera, las finanzas, recreación o diversión, sociabilidad, educación, espiritualidad y salud. Van a colocar cuál es su visión a partir de esos sueños, desde el punto de vista familia, trabajo y etcétera. Listo. Eso es lo que vamos a realizar en esta segunda parte del taller Visión Emprendedora. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, seguimos entonces. Y la tercera parte del taller Visión Emprendedora dice, ponga las competencias emprendedoras en acción según su visión emprendedora. Para eso realice un bosquejo del camino emprendedor que le llevará a convertir su sueño en realidad, usando las competencias emprendedoras. Responda brevemente a las preguntas y ofrezca mínimo 2 respuestas para cada pregunta. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuáles cree que serían los obstáculos que podrían presentarse en su entorno para impedir el cumplimiento de su visión? ¿De cuál visión me están preguntando? Hombre, me están preguntando de esta visión que yo acabo de hacer. Recuerden que estas 3 diapositivas, esta y esta, hacen parte del solo trabajo, de un solo taller. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cuáles cree que serían los obstáculos que podría presentarse en su entorno para impedir el cumplimiento de su visión? Siguiente pregunta. ¿Cuáles cree que podrían ser las oportunidades que su entorno le puede ofrecer a favor
de la realización de su visión. Desde el punto de vista decidir, dice, ¿cuáles son las decisiones que cree que debe tomar para cumplir satisfactoriamente su visión? Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las posibles consecuencias de esas decisiones? Desde el punto de vista de diseñar, dice, ¿cuáles son las acciones que llevaría a cabo para hacer realidad su visión? Y desde el punto de vista actuar, ¿cómo realizaría las acciones que planteó en el diseñar? ¿Cómo realizaría las acciones que planteó en el diseñar? Y la otra pregunta es, ¿lo haría solo o pediría el apoyo de alguien más? Y si pediría el apoyo de alguien más, ¿a quién le pediría el apoyo? Listo. Miren que hasta este momento son preguntas muy puntuales, muy personales, que creo no vamos a tener ninguna dificultad en desarrollar esas actividades. Pregunta hasta aquí. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Bien. Seguimos con la siguiente actividad. Taller Dimensiones Emprendedoras. Dibuje su triángulo de la responsabilidad. Grábense este nombrecito porque lo vamos a ir trabajando en varias actividades. Triángulo de la responsabilidad. Para ello use como referencia una o varias situaciones en su vida en las que haya tenido que tomar una decisión y responda a las siguientes preguntas. ¿Usted se dejó guiar por sus emociones para tomar decisiones? ¿Piensa mucho o poco antes de tomar una decisión? ¿Usted es de los que se lanza a la acción sin más? ¿O por el contrario, usted guarda un prudente equilibrio entre sus sentimientos y el pensamiento antes de saltar a la acción? Yo voy a pensar en una situación de la vida. Ejemplo, no sé, me dieron ganas de irme de viaje. Me salió la oportunidad de irme de viaje. Entonces me dice, ¿usted se dejó guiar por sus emociones para tomar una decisión? ¿Usted se dejó guiar por las emociones para decidir si sí o si no viajaba? ¿Usted piensa mucho o poco antes de tomar la decisión? ¿Usted analizó la situación actual en ese momento cuando se le presentó la oportunidad de viajar? ¿Usted es de los que se lanza a la acción sin más? Hombre, se le presentó la oportunidad de realizar un viaje y usted simplemente dijo, sí, me voy. O por el contrario, usted guarda un prudente equilibrio entre sus sentimientos y el pensamiento antes de saltar a la acción. Entonces, en esta situación, usted pensó, ¿será que me voy? ¿Será que no me voy? ¿Será que tengo que irme? ¿Será que me endeudo? ¿No me endeudo? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, cuando usted resuelva esas 5 preguntas, perdón, esas 4 preguntas, usted debe crear un triángulo y le debe tomar alguna de estas formas. Como ejemplo, nos plantea el documento de apoyo, que si usted es una persona, tipo de persona que al momento de tomar una decisión salta a la acción sin pensar, sin prestar mucha atención a sus sentimientos o a la información que tiene a su disposición, su triángulo de la responsabilidad quizás tenga esta forma. En cambio, si usted nota que es del tipo de persona que piensa las cosas antes de hacerlas y sus sentimientos no son tan relevantes al momento de tomar una decisión, su triángulo de la responsabilidad puede tener la siguiente forma. Miren que en este cuadrito de abajo se le da más prioridad a la parte del pensar que en el de sentir. Entonces, eso es lo que se busca en esta actividad. Mirar cómo es su triángulo de la responsabilidad. Si usted piensa, actúa o siente más la una de la otra. ¿Listo? Preguntas
con esta actividad? Con el triángulo de la responsabilidad. Preguntas, dudas o inquietudes. Buenas noches, profe. Profe, una pregunta. ¿Solamente noches, vamos a sí. manejar estos dos triángulos como ejemplo? Es simplemente una muestra. El triángulo suyo puede variar totalmente. Le puede quedar de cualquier forma. Es simplemente como para demostrar que si usted es una persona de pronto muy centrada, muy equilibrada en la toma de decisiones, el triángulo le va a quedar más o menos así. Pero si usted es una persona que piensa mucho antes de hacer las cosas, le puede quedar así. Pero si también dice, no, pero es que a mí yo analizo, yo siento, yo observo, de pronto esta parte del sentir puede ser más pronunciada que los otros dos lados. Los dos triángulos que se le muestran simplemente a manera de ejemplo, no es que les tiene que quedar como uno de los dos, no. Profe, pero es que no me queda como muy claro. O sea, ¿cómo hacemos el triángulo? Sí, yo sé que de pronto con lo que su merced nos dice de pensar, sentir y actuar, pero nos basamos a esos dos triángulos, los Bueno, no. podemos, como quien dice. Creo que le entendí un poquito mal la pregunta entonces. No, es que ese triángulo va a surgir de la respuesta que usted dé a estas 4 preguntas. Por eso le está diciendo, ¿usted se dejó guiar por sus emociones para tomar una decisión? Sigamos con el ejemplo de la oportunidad de viajar. Digamos que yo no me dejé llevar por las emociones. ¿Qué me está diciendo ahí? Que la parte del sentir no es tan pronunciada. Entonces, mi sentir no va a ser así. ¿Sí me hice entender ahí? El largo Sí. o el triángulo suyo va a depender de lo que usted responda aquí. De lo que usted responda en estas 4 preguntas. ¿Ok? Ok, profe, sí, me quedó claro. Sí, señor, gracias. Ok, perfecto. Con gusto. Bien. Vamos a la siguiente actividad. Permítanme un minutico, por favor. Les dejo una pregunta. ¿Ustedes han realizado antes o habían escuchado antes hablar de la matriz TOFA? Ustedes han trabajado antes, saben lo que es la matriz TOFA, saben cómo elaborar una matriz TOFA. No, señor. No, Perfecto. señor. No, señor. No, No, señor. profe. Esta matriz TOFA es muy importante para todo en la vida, para todo. Tanto para cuestiones personales como para decisiones que usted vaya a tomar, como para las empresas. Si usted ya cuenta con una empresa o una microempresa, es muy importante esta parte de la matriz TOFA. ¿Por qué es tan importante la matriz TOFA? Porque nos invita a analizar 4 variables muy importantes y es fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Listo? Nos invita a que desarrollemos esta parte, pero necesitamos entender para poder desarrollar la matriz TOFA que estas 4 variables se miran desde 2 perspectivas. Así nos va a quedar mucho más fácil poder elaborar. Se miran desde una perspectiva interna y desde una perspectiva externa. En otras palabras, la perspectiva interna hace mención a situaciones que yo puedo controlar, que la empresa puede controlar, que puede tomar decisiones sobre lo que pase ahí. La otra perspectiva es totalmente lo contrario. Como la otra perspectiva es externa, esto me está haciendo referencia a que son situaciones de las cuales yo no puedo controlarlas. Son situaciones que como pueden suceder, como no pueden suceder.
Entonces, yo no tengo injerencia sobre eso. No tengo decisión para en el momento cambiarlas. ¿Listo? Es importante que tengan claro esta parte. Bien, entonces, de las 4 variables, ¿cuáles son las que pertenecen a la parte interna y cuáles son las que pertenecen a la parte externa? Las que pertenecen a la parte interna, a las cuales yo puedo controlar, yo puedo modificar, son las fortalezas y las debilidades. ¿Ok? Las externas son las otras 2 que me quedan. Las externas son oportunidades y amenazas. Vamos a mirar cada una de ellas. Entonces, usted aquí, en este taller, en esta actividad, en el taller de dimensiones emprendedoras, nos dice, realice su matriz DOFA, identifique sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Me están diciendo que es la matriz DOFA mía, desde el punto de vista emprendedor. No me están diciendo que haga una matriz DOFA de una empresa, ni nada. Es la suya como emprendedor. Entonces usted va a decir, las fortalezas. Bueno, valga la redundancia. ¿Qué fortaleza tengo yo? ¿Qué fortaleza tengo yo como emprendedor, como emprendedora? ¿Qué fortaleza tengo yo? Usted va a hacer un listadito de las fortalezas que usted tiene. Las debilidades, igual. Me está diciendo, bueno, tienes fortalezas, pero también tienes debilidades. Identifica esas debilidades. Usted va a analizarse y va a mirar desde el punto de vista emprendedor qué debilidades tiene usted y hace el listado. La otra contraparte, que son la visión externa, de la cual pertenece lo que son las oportunidades y las amenazas. Oportunidades. Como su nombre lo indica, son oportunidades que se presentan, que se pueden presentar en mi vida como emprendedor, como emprendedora. Entonces, ¿por qué es externo? Hombre, porque son momentos, son situaciones que se pueden presentar en cualquier momento. Entonces, yo no tengo control sobre eso. Yo no sé cuándo va a llegar. Yo no sé cuándo va a suceder. Por eso es las oportunidades y las amenazas son de carácter externo. Entonces, usted como emprendedor, como emprendedora, analice, bueno, ¿qué oportunidad se me puede presentar a mí como emprendedor, como emprendedor? Y hace el listado de lo que se le pueda presentar como una oportunidad. La otra parte es la parte de amenazas. Igual que oportunidades, te están hablando, bueno, ¿qué consideras tú que te amenaza a ti? Como emprendedor, como emprendedora, situaciones, como ya les mencionaba, situaciones de las cuales yo no tengo control, no sé cuándo va a pasar, no sé en qué momento va a pasar. Una amenaza muy puntual y que la vivimos todos hace muy poquito fue la pandemia. Eso fue una amenaza, no fue una fortaleza, no fue una debilidad, no fue una oportunidad, fue una amenaza. Nadie estaba preparado para una situación así. Eso no quiere decir que yo no la considere. Es que una amenaza es un terremoto. Sí, una amenaza es un terremoto, un desastre natural. Eso es una amenaza. Aunque uno piense, no, pero eso ¿cuándo va a pasar? Precisamente porque existe la posibilidad de que permítame un minutico, por favor. Eso fue una situación que se presentó. Nadie estaba preparado para eso. Entonces usted tiene que pensar en esas amenazas que se le pueden presentar a usted en su vida como emprendedor, como emprendedora. El hecho de que yo escriba e identifique las oportunidades y las amenazas no quiere decir que simplemente las deje ahí plasmadas en el texto, no.
El hecho de que yo las identifique quiere decir, bueno, si ya yo las identifiqué, las amenazas que me pueden afectar o las oportunidades que yo puedo aprovechar, yo también tengo que entonces buscar la manera de cómo actuar frente a eso si se llega a presentar. Si se llega a presentar una amenaza, listo, ¿cómo actúo? ¿Cómo debo actuar dado el caso que esto se me llegue a presentar? Listo. Por eso es muy importante la matriz DOFA, porque me permite a mí identificarme de manera general como persona o como empresa para poder estar preparado a las diferentes situaciones. Lo mismo pasa con la debilidad. El hecho de que yo identifique mis debilidades no quiere decir que las voy a dejar plasmadas en un documento. Ah, sí, mira, estas son mis debilidades. No. Si usted identifica claramente cuáles son sus debilidades, es su deber como emprendedor, como emprendedora, como empresario, buscar la manera y las estrategias para que esa debilidad se vuelva una fortaleza. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante realizar esta matriz DOFA. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda con la realización de esta matriz DOFA desde el punto de vista emprendedor o emprendedora? Bien, seguimos entonces. Luego, seguimos en el mismo taller Dimensiones Emprendedoras. Nos dice, defina sus dimensiones emprendedoras. Ahora que ha definido la longitud de los lados de su triángulo de la responsabilidad, es el momento de completarlo con la información requerida en sus tres vértices, persona, proyecto y situación. Dibuje nuevamente el triángulo de la responsabilidad. ¿Se acuerdan que les dije que se grabaran el nombrecito, triángulo de la responsabilidad? Bien, lo vamos a volver a utilizar en esta actividad, pero aquí lo vamos a aplicar ya de manera individual. Finalmente, escriba sus reflexiones sobre el esquema realizado. Para ello, responda las siguientes preguntas. ¿Qué relaciones encuentra entre su lado pensar con la persona y el proyecto? Me voy a devolver un poquito. Usted va a definir sus dimensiones emprendedoras. ¿Listo? Mire que cada punto, este que dice persona, este que dice situación y este que dice proyecto, dice, en la parte persona dice sus fortalezas y debilidades en términos de características emprendedoras. Usted va a analizar sus fortalezas y debilidades en términos de las características emprendedoras. Va a escribir ahí cuáles son sus fortalezas y debilidades desde el punto de vista, desde las características, emprendedoras personales. En la parte de situación, dice sus oportunidades y amenazas identificadas en la matriz DOFA. Y en la parte de proyecto dice su visión emprendedora escrita según el concepto marear. ¿Qué es eso de marear? Bueno, la visión emprendedora no es más que su objetivo, cómo se ve usted, cómo se analiza usted a futuro, ¿cierto? Como estamos hablando entonces de objetivo, nos plantea que el objetivo debe estar redactado según este criterio, marear. ¿Qué es marear? Marear es simplemente que el objetivo sea medible, que el objetivo sea alcanzable, que el objetivo sea realista, sea específico, sea acotado y que sea un reto para usted. Básicamente es lo que traduce esta palabra marear. Cuando ya yo tenga redactado cada uno de los tres lados, persona, situación y proyecto, ahí sí paso a responder estas preguntas. ¿Qué relaciones se encuentra entre su lado pensar con la persona y el proyecto? ¿Qué relaciones se encuentra entre su lado sentir con la persona y la situación? ¿Y qué relaciones se encuentra entre su lado actuar con el proyecto y la situación? Simplemente voy a responder estas tres preguntas que nos plantea aquí. ¿Listo?
Estas preguntas nos dicen qué relaciones encuentra. Yo simplemente tengo que mirar. Por ejemplo, la primera dice, ¿qué relaciones se encuentra entre su lado pensar con la persona y el proyecto? ¿Cuál es la persona? Mire que aquí dice persona. ¿Cuál es la otra? Proyecto. Mire que aquí dice proyecto, en esta parte de aquí. ¿Listo? Aquí en este circulito verde. Entonces me dice, ¿qué relaciones se encuentran entre su lado pensar con la persona y el proyecto? Entonces, de esta parte pensar voy a escribir qué relación encuentra entre lo que usted escribió aquí y lo que usted escribió aquí. Lo mismo hago para las otras dos preguntas. Preguntas, dudas o inquietudes con esta actividad. Bien. Pasemos a la siguiente entonces. Evidencia de desempeño, taller, toma de decisiones. Aquí ustedes tienen que leer un documento de apoyo. Deben descargar y leerlo. En el documento anexo estudio de caso Gastón Acurio, encontrará el caso propuesto y sobre el mismo documento desarrolla las preguntas y actividades planteadas. ¿Cuáles fueron las características emprendedoras personales que aplicó Gastón Acurio en el desarrollo de su emprendimiento? Mencione mínimo 5 características y justifique sus respuestas en un espacio no mayor a 3 renglones. 2. Construya el triángulo de la responsabilidad. Otra vez con el triángulo de la responsabilidad. Construya el triángulo de la responsabilidad de acuerdo con las siguientes preguntas orientadoras. Desde la parte del proyecto, ¿cuál era el proyecto que buscaba desarrollar Gastón Acurio? ¿Cuál era el objetivo que quería lograr? Desde la parte de situación, ¿cuáles elementos del entorno favorecieron a Gastón Acurio para el desarrollo de su proyecto? ¿Qué elementos del entorno representaban una amenaza para su proyecto? Y desde la parte persona, ¿qué fortalezas identifican en Gastón Acurio? ¿Qué cualidades encontró en el chef peruano durante la lectura? ¿Ok? Estas preguntas obviamente se deben resolver desde la lectura del estudio de caso. ¿Listo? ¿Alguien va a hacer una pregunta o tiene el micrófono abierto? Bien. ¿Hay alguna pregunta con esta actividad? Creo que no. Es muy sencilla. Debo leer el documento para poder resolver estas preguntas. Segunda parte del taller, toma de decisiones. Ahora dice, simula el proceso de toma de decisiones aplicado por el señor Gastón Acurio y para ello responda a las siguientes preguntas. Primero, definición del problema. ¿Cuál era la naturaleza del problema que debía resolver el chef peruano? ¿Cuál era la necesidad que quería resolver o la dificultad que debía sortear? Análisis del problema. ¿Qué información utilizó Gastón Acurio para estudiar mejor su problema o necesidad? ¿Cómo encontró esa información? Generación y evaluación de las alternativas. ¿Cuáles considera usted, que fueron las alternativas que tuvo Gastón Acurio para resolver su problema? ¿Cuáles hubieran sido las potenciales consecuencias de esas alternativas de decisión? Para responder estos cuestionamientos, se sugiere utilizar una lluvia de ideas y el diagrama de Ishikawa. Elección de la alternativa y aplicación de la decisión. ¿Cuál fue la alternativa elegida por Gastón Acurio? ¿Cómo la implementó? ¿Cuáles fueron los riesgos potenciales de su decisión? De su elección. ¿Cuáles fueron las consecuencias de su decisión? Cuatro,
Siguiente pregunta dice, ¿cómo puede trasladar la experiencia de Gastón Acurio a su vida? Respóndale en máximo de 300 palabras. Miren que todo este taller se desprende de la lectura del estudio de caso del señor Gastón Acurio. Es muy importante aquí que ustedes lean detalladamente lo que se les pide, porque muy puntualmente no sé si ustedes se hicieron la pregunta o saben lo que es esto que les estoy resaltando ahí, el diagrama de Ishikawa. ¿Lo habían escuchado o no lo habían escuchado? No, señor. No, señor. Bien. ¿Y han escuchado hablar del diagrama de espina de pescado? No. Tampoco. Bien. Coloquialmente se puede conocer el diagrama de espina de pescado o el nombre puntual es el diagrama de Ishikawa. Miren que les están diciendo, para responder estos cuestionamientos se sugiere utilizar la lluvia de ideas y el diagrama de Ishikawa. Entonces nos está planteando la guía de aprendizaje. Hey, tienes que investigar sobre el diagrama de Ishikawa, cómo se ejecuta, cómo se desarrolla. Es muy fácil. Listo. Para que no se vayan a estresar. Y también utilizar lo que es la lluvia de ideas para poder resolver esos cuestionamientos. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas con el desarrollo de esta actividad? Bien. Profe, yo tengo una pregunta. Claro que sí. En cuanto a lo del taller de toma de decisiones, nos basamos a la lectura y ahí a responder las preguntas que tenemos acá con la lluvia de ideas, ¿cierto? Correcto, sí. Ah, ok, listo, profe, gracias. Con gusto. Ahí podemos observar, ustedes, por eso les hago mucho énfasis en la lectura de la guía, porque dice puntualmente, listo, vamos a leer este documento y con este documento vamos a resolver cuatro partes. La primera parte que es donde nos plantean las características de Gastón Acurio. La segunda parte donde nos dice que construyamos el triángulo de la responsabilidad. La tercera parte donde nos dice que simulemos el proceso de la toma de decisiones. Y la cuarta parte que es cómo puede usted trasladar esa experiencia que tuvo Gastón Acurio a su vida. ¿Listo? Solo ese taller consta de 4 partes. ¿Listo? Bien, vamos con la siguiente actividad. Actividad de aprendizaje, definir el modelo de negocio a desarrollar en el emprendimiento según las oportunidades de mercado. Evidencia de producto. Esta actividad se llama prototipo de la solución. Dice, Design Thinking es un método que facilita la generación de soluciones creativas e innovadoras. Design Thinking podríamos traducirlo como pensamiento de diseño, más o menos. Es un método que facilita la generación de soluciones creativas e innovadoras a necesidades comunes. Resuelve un reto de innovación empleando las diferentes fases del proceso Design Thinking. Para el anexo caso registro de la actividad física, miren que la guía nos está planteando otro caso, otro documento de apoyo, donde nos dice que lea el reto atentamente y conforme en grupos. Mire que aquí ya puntualmente nos está diciendo, hey, lo puedes hacer en grupos de 3 a 5 personas. Ya ustedes toman la decisión si lo hacen o no lo hacen. Y si lo hacen en grupo, recuerde una vez más que cada integrante del grupo debe subir todo el trabajo. ¿Listo? Toda esta actividad del prototipo de la solución. De 3 a 5 personas, de acuerdo con la orientación del instructor y de manera colaborativa, solucionan los siguientes puntos. Primero, desde la parte explorar, teniendo en cuenta la lectura, dice, genera una pregunta de búsqueda que le permite identificar el problema central del caso presentado. ¿Caso presentado dónde? Pues obviamente en el documento anexo que se llama caso registro de actividad física. Tengo que leerlo primero. Desde el punto de vista comprender, dice, identifique quién es el usuario. Ojo, muy importante aquí, porque a veces me mandan los trabajos incompletos, sobre todo este trabajo.
Entonces me está diciendo, identifique quién es el usuario. Hey, me están preguntando por su edad, por su sexo, por su nivel de ingreso, qué piensan esas personas, qué hacen esas personas, cuáles son sus necesidades. Me están haciendo una serie de preguntas de las cuales yo debo resolver, ¿vale? Porque muchas veces, como dice uno en la tierra, dice en el pueblito, se la pasan por la galleta. No, hay que resolver cada una de ellas. Entonces, en esta etapa se puede utilizar el formato ficha persona. Todos estos formatos y documentos, ustedes los tienen en apoyo y los pueden descargar y visualizar. Bien. Luego, desde la parte de idear, dice, realice una lluvia de ideas con su grupo de trabajo que le permita generar muchas ideas para encontrar la solución al problema planteado. Escriba las 3 ideas más innovadoras. Desde la parte de prototipar, dice, desarrolle un diseño de prueba de la idea seleccionada. Tenga en cuenta que para esta primera versión del prototipo puede plantearse a partir de un gráfico a mano, infografía, o utilizando herramientas gratuitas como el Canva o el PowerPoint. ¿Cómo me va a presentar el trabajo? Dice, elabora una presentación en PowerPoint o Canva para presentar la solución del caso, donde incluye las siguientes diapositivas. Una diapositiva con una pregunta de búsqueda, que es la parte de explorar. 2 diapositivas con los datos de identificación del perfil del cliente, que es de la parte de comprender. 2 diapositivas con la descripción de las ideas más innovadoras, incluir evidencia de la ayuda de ideas, que es de la parte de idear, y 2 diapositivas con la descripción del prototipo, incluir imágenes o fotos. Aquí puntualmente me está diciendo que debe ser una presentación en Canva o PowerPoint. No me lo vayan a mandar en formato Word o en formato Excel. ¿Listo? Preguntas con esta actividad. Perfecto, muy bien. Seguimos. Definir el modelo de negocio. Evidencia de producto. Plan de acción. Elabore un plan de acción de acuerdo con una meta propuesta en cualquier área de su vida. Ojo, meta propuesta. Meta propuesta en cualquier área de su vida. Con base a ella, diseñe su estrategia emprendedora. Enumere las tareas, los recursos y los indicadores que le permitirán medir su grado de avance hacia el propósito deseado. Emplee el anexo plan de acción. El plan de acción es este cuadrito que está aquí. Yo le tomé una captura de pantalla y se las traje para que ustedes se vayan familiarizando. Entonces, simplemente tengo que llenar cada uno de los recuadros. Plan de acción. Bueno, ¿cuál es la meta propuesta suya? ¿Cuál es su plan de acción? ¿Cuál es su meta? La meta mía es lograr viajar, no sé, a China. Listo, su meta es viajar a China. Conocer China, perdón. Sus objetivos, realizar un viaje a China para conocerlo. ¿Qué estrategia va a implementar usted para realizar eso? ¿Qué estrategias puede implementar? Trabajar más, hacer actividades. Listo. Cuando ya yo tenga las estrategias definidas, tengo que hacer las acciones que yo debo ejecutar para esas estrategias. ¿Me explico? Si yo dije que voy a realizar actividades para recoger fondos, en la parte de acciones debo escribir cuáles son esas actividades. Hombre, voy a hacer rifas. Bien. Voy a vender almuerzos, voy a vender productos. Bien. O sea, ya tenemos que ir desglosando un poquito más cómo voy a alcanzar, cómo voy a ejecutar yo esa estrategia. ¿Ok? Para esas acciones, el documento me dice, debes identificar los recursos. Entonces usted va a definir qué recursos necesita, si son recursos físicos, si son recursos monetarios, si son recursos humanos, o sea, personal, todo eso usted lo va a plantear ahí. ¿Listo? Al final me dice, bueno, ¿cuál es el indicador? O sea, ¿cómo va a medir usted el avance
de esas acciones que usted está ejecutando. Entonces, si yo en la acción dije que voy a hacer actividades, si voy a hacer, por ejemplo, rifas para poder recortar el dinero para poder irme para China, un indicador, ¿cuál podría ser? Hombre, un indicador es el número de rifas en un determinado tiempo, por ejemplo, en 6 meses, listo. Número de rifas realizadas en 6 meses. Ese es el indicador que me está mostrando a mí si la acción que yo dije que iba a hacer, la estoy haciendo. ¿Estamos claros o hay alguna pregunta, alguna duda? Bien, Profesor, muy claro entonces. buenas Hola, noches. buenas noches. Tengo una duda con el trabajo de prototipo de la solución. ¿Puede ser de 2 personas? Ay, hola. Pues no es camisa de fuerza. Pues me están dando la oportunidad de hacer un grupo. Sí, lo puedo hacer con 2 personas. No hay ningún problema con eso. Ok, perfecto, profe. Y otra pregunta. ¿Usted Sí, cuándo emite los juicios? ¿A partir de qué fecha pues hay límite para la entrega y desde ahí cuánto tiempo tenemos nosotros para ver las notas y los juicios? bien, buena pregunta. El tiempo no lo determino yo, el tiempo lo determina su instructora en este caso. Ella es la que les coloca los tiempos para la entrega de los trabajos. ¿Okay? En cuanto a la revisión y la emisión de los juicios solo se emiten cuando todas las actividades han sido cumplidas. Ya, en este caso, las 8 actividades que ustedes deben entregar tienen que estar cumplidas para poder emitir los juicios. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Bien, seguimos entonces. Y el último taller se llama taller de negociación. También nos trae un documento anexo. Dice, en el documento anexo formato Lactifeliz y los lecheros encontrará el caso propuesto y sobre el mismo documento desarrolla las acciones y preguntas planteadas. Simplemente tengo que leer el documento y desarrollar las preguntas a continuación. Primero, ¿cuál es el objetivo de esta negociación? Segundo, describa las partes involucradas en la negociación. ¿Qué relación tienen? ¿Cómo es su comunicación? Tercero, ¿cuáles son los aspectos que no son negociables para las partes? Cuarto, ¿cuáles son los aspectos que son negociables para las partes? Quinto, ¿qué técnicas o estrategias deberían tener los negociadores para llegar a un acuerdo? Sexta, si estuviera en el rol del actifeliz, ¿qué perfil negociador asumiría? En el rol del productor, ¿cuál sería su perfil negociador? Séptima, construya una vez más el triángulo de la responsabilidad e identifique los intereses de cada una de las partes involucradas. Octava, ¿qué alternativa de solución propone para que puedan llegar a un acuerdo? Estas 8 preguntas solo se pueden responder si leemos el documento anexo. Formato Lactifeliz y los lecheros. Listo. Preguntas, dudas o inquietudes con la realización de esta actividad o de alguna de las actividades anteriormente mencionadas. Bien, considero entonces
Que no hay preguntas, que quedó todo muy claro. Nuevamente les recuerdo la importancia de leer la guía. La guía está muy bien elaborada, está muy bien explicada. Apéguense a la guía para que los trabajos no los tengan que corregir. Listo. Lean las indicaciones que se les dan cuando el instructor revise los trabajos. Si de pronto se confundió y subió el archivo que no era, voy a mirar a ver, ya me lo revisaron, ¿eh? Para ir corrigiendo, para que no pase lo que se ha venido presentando en otros programas de formación. Listo. Creo que no es más, no se me escapa nada como a manera de recomendación. Si no tienen preguntas, dudas o inquietudes, pues podemos dar por finalizada la formación del día de hoy. Bien, no hay preguntas, entonces nada, les deseo un feliz resto de noche, muy pendientes con los trabajos y nos vemos entonces en una nueva oportunidad. Gracias, profe. Feliz noche, profe. Muchas Hasta luego, que gracias. estén muy bien. Hasta luego.